Vamos con la segunda parte de la clase. Vamos a hablar de consecuencias médicas de la obesidad. La malnutrición por exceso es un trastorno multisistémico y sus consecuencias pueden afectar cualquier órgano o tejido. Por un lado, se reconocen las consecuencias metabólicas y dentro de ellas la resistencia a la insulina, que puede terminar en una diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, que tiene criterios diagnósticos un poco diferentes a los que se utilizan en adultos. Dentro de las consecuencias cardiovasculares está la hipertensión arterial, las dislipemias o hipercolesterolemia, que muchas veces pueden ser un fenómeno acompañante o una consecuencia de la malnutrición por exceso, la aterosclerosis con inflamación de la íntima de las arterias, que puede ya estar presente desde edades muy precoces. A nivel hepático puede haber un depósito de tejido adiposo que configura la esteatosis hepática o enfermedad grasa no alcohólica. Puede haber una mayor predisposición a litiasis vesicular. A nivel respiratorio, se sabe que el asma y otras enfermedades respiratorias son de peor pronóstico en los niños con sobrepeso y obesidad, y a su vez el sobrepeso y obesidad empeora el pronóstico del asma. Pueden haber desórdenes desórdenes del sueño de tipo apneas, que en su mayoría son obstructivas y que pueden tener serias consecuencias. A nivel ortopédico, se cita como complicación más frecuente la necrosis aséptica de la cabeza del fémur. A nivel renal puede haber proteinuria o puede haber litiasis vesical. Pueden haber alteraciones puberales en la niña, como el síndrome de ovario poliquístico, un adelanto de la menarquia o irregularidades menstruales. En el varón puede haber un pseudo hipogenitalismo, que se debe sobre todo a un pene sumiso, oculto, por la presencia de grasa abdominal. Puede haber una pseudoginecomastia y puede haber un retraso del inicio puberal. A nivel cutáneo pueden haber determinadas lesiones, como por ejemplo la cantosis nigricans, que después la vamos a ver cuando hablemos del examen físico, o la presencia de estrías. Pueden haber una mayor frecuencia de infecciones de piel y otras, como por ejemplo el pseudotumor cerebral o los desórdenes alimentarios, que son más frecuentes en sobre todo niñas con sobrepeso y obesidad. Por otro lado están las consecuencias psicosociales de la obesidad. En general, estos chicos sufren discriminación, sufren estigmatización social, son víctimas de bullying. Ellos sienten un deterioro de su imagen corporal, tienen baja autoestima y poca autoconfianza, tienen mayor nivel de estrés y tienen más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y falla emocional, y todos estos elementos pueden llevar al bajo rendimiento académico. ¿Cómo se aborda el tema del sobrepeso y obesidad? En primer lugar, es imprescindible identificar los factores de riesgo en forma adecuada y oportuna para poder hacer una adecuada prevención. La prevención a su vez puede ser primaria o secundaria. Prevención primaria es cuando se reconocen los factores de riesgo antes de que esté presente la enfermedad. Y la prevención secundaria son todas las medidas que se toman para evitar el empeoramiento del trastorno y la aparición de consecuencias del mismo. El segundo pilar del abordaje del problema es el diagnóstico correcto y oportuno, y de esto va a derivar un adecuado tratamiento. Y el tercer pilar es la valoración de las repercusiones y su adecuado tratamiento. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de esta condición es clínico.
y se basa en la anamnesis, el examen físico y la antropometría. En la anamnesis hay que hacer un interrogatorio completo desde los antecedentes perinatales, preguntar en forma completa los hábitos, sobre todo alimentación y actividad física. Debe hacerse un examen físico completo. Acá algunos signos específicos que tienen que ver con el sobrepeso y obesidad. Debe buscarse cada vez que examinamos al niño o adolescente estos signos. Por un lado, la acanthosis nigricans, que es una coloración oscura que aparece en la cara posterolateral del cuello, es esta foto. Otro lugar donde aparece frecuentemente es en las axilas. Y la acanthosis nigricans es importante diagnosticarla por la correlación que tiene con la presencia de resistencia a la insulina. Otro signo que puede estar frecuente son las estrías en sus dos etapas, al principio oscuras y en una etapa posterior nacaradas. El acné y el hirsutismo son signos que pueden estar presentes cuando hay un síndrome de ovario poliquístico en las chicas. En cuanto a la antropometría, es importante evaluar la talla. La mayoría de los niños con sobrepeso y obesidad primaria tienen una talla normal o alta. Cuando hay un compromiso de la talla para la edad, tenemos que pensar o en la presencia de una causa secundaria de sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, los síndromes endocrinológicos pueden cursar con talla baja, o en la presencia de una malnutrición pasada, como hablábamos en la clase de desnutrición, que puede haber sobrepeso y obesidad con una desnutrición crónica. Es importante como otra medida antropométrica la circunferencia de la cintura, porque es un buen predictor de la obesidad de tipo central, que denota aumento de la grasa abdominal y que es un factor de riesgo para enfermedades, para el síndrome metabólico. La circunferencia de la cintura se puede medir en 4 sitios diferentes, todos ellos están bien. Se puede medir a nivel del borde superior de la cresta ilíaca. También se puede medir en el punto medio entre la cresta ilíaca y la décima costilla, o a nivel de la circunferencia del ombligo, o a nivel de la circunferencia de la cintura mínima. Todas estas medidas son correctas. Lo importante es medirlas siempre de la misma forma, o sea, con la misma técnica, registrar el valor y el sitio donde se midió y usar la tabla de referencia correspondiente al sitio de medición. En cuanto a los exámenes paraclínicos que pueden acompañar el diagnóstico, hay que recordar que el diagnóstico de obesidad es clínico. No siempre es necesario realizar exámenes de laboratorio. Si la clínica sugiere una obesidad de tipo secundaria, se deben solicitar aquellos necesarios para confirmar la enfermedad y para evaluar sus repercusiones. En la mayoría de los niños que se sospecha obesidad exógena no es necesario hacer ningún tipo de exploración complementaria, excepto en los casos severos o en los que se sospecha que existen complicaciones vinculadas a la obesidad, y en ese caso se van a realizar las técnicas necesarias para evaluar la presencia y la severidad de esas complicaciones. En este sentido, se va a pedir, para valorar la repercusión hepática, un funcional y enzimograma hepático. De él se va a valorar sobre todo las transaminasas, que pueden estar elevadas cuando hay una esteatosis hepática. También se va a pedir una ecografía abdominal que diagnostica el 75% de
la esteatosis hepática. Es importante recordar que hay un cuarto de los niños con esteatosis hepática que van a tener una ecografía normal. Otro examen que se puede pedir es el perfil lipídico para evaluar las dislipidemias. Si se sospecha resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2, se podrá pedir valor de glicemia en ayunas e insulinemia. En algunos casos de obesidad muy severa o ante la presencia de antecedentes familiares de diabetes tipo 2, puede ser necesario realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero esto es más la excepción que la regla. Y otros exámenes se piden de acuerdo a la presencia de determinados signos y síntomas. No existe un acuerdo absoluto acerca de en qué pacientes deben pedirse exámenes paraclínicos. Depende más del paciente en cuestión y hay que recordar que el tratamiento de las consecuencias de la obesidad es el mismo que el tratamiento de la obesidad. O sea que pedir exámenes paraclínicos y diagnosticar estas complicaciones no va a cambiar el tratamiento.